2 veces. Da gibt es dann... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Estos son los hechos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un compromiso como constancia de que no volverá a aspirar al cargo luego de que termine su periodo presidencial en 2024. Las declaraciones de AMLO se dan luego de que diputados aprobaran una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato para poner a consideración de la ciudadanía la continuidad de López Obrador a la mitad de su sexenio. Sepan pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Y este es el debate. ¿Cumplirá López Obrador su promesa de no reelegirse en el cargo? ¿O se trata simplemente de un discurso populista que busca preparar el ambiente propicio para la posibilidad de una reelección consecutiva en la presidencia? ¿A qué se deben los altos e históricos, además, niveles de popularidad de los que goza hoy el mandatario? ¿Cómo llega AMLO a sus primeros 100 días en el poder? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la Noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme. Firmado. Tengo palabra. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero de todas maneras, voy a hacer ese compromiso público. Voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección. Tal como lo había prometido desde la campaña, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó ayer un compromiso por escrito en el que asegura que no buscará una reelección. AMLO goza de una cómoda mayoría en el Congreso y un elevado índice de popularidad, por lo que sus detractores han señalado que el presidente estaría buscando cambiar la Constitución para poder reelegirse. La semana pasada, la mayoría oficialista aprobó reformas legales para permitir la organización de referendos con carácter vinculante, entre ellos el de revocación del mandato presidencial, que se celebrará en 2021, es decir, a mitad del periodo de 6 años. La ley mexicana establece que en ningún caso y por ningún motivo un presidente de la República podrá volver a desempeñar ese puesto, un principio que el veterano político de 65 años siempre ha defendido como una de sus principales convicciones. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen allí en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cree usted que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá su promesa de no reelegirse en el cargo? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomAMLO. Y para debatir este tema quiero saludar en Atlanta a Juan María Naveja, analista político, exfuncionario del gobierno mexicano. También nos acompaña en Ciudad de México Renata Turrent, es magíster en políticas públicas, asesora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y en Bogotá está con nosotros Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. A todos bienvenidos, una muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Buenas tardes, buenas noches al continente. Es un gusto, sean todos bienvenidos. Un placer. Gracias, Carlos. Lo primero, ¿por qué el presidente López Obrador habla de reelección cuando en México es un tema considerado como la manzana prohibida,
el fruto prohibido, temas vedados, son algunos de los calificativos que encontré en textos y por supuesto en medios de comunicación mexicanos. Voy a comenzar con Juan María Naveja. Bueno, Carlos Eduardo, ¿por qué hay que tener cierto nivel de dudas? En primer lugar, la historia de México nos dice que el sufragio efectivo, no reelección, costó miles de vidas que llevaron a la Revolución Mexicana después de regímenes muy largos, 30 años el de Porfirio Díaz, y bueno, el prócer favorito del presidente López Obrador, Benito Juárez, duró 15 en el poder. Es decir, nuestros antecedentes nos hablan de mandatarios que se han eternizado en el poder y posterior incluso el caso de Álvaro Obregón, quien fue asesinado justamente cuando pensaba en temas como la reelección. Yo le podría decir que conociendo a los últimos presidentes, por lo menos los últimos 6 presidentes, todos sin distingo han tenido un momento en el que alguien les ha hablado al oído de la reelección. En México, como usted sabe, son 6 años los que gobierna un presidente. Andrés Manuel López Obrador efectivamente ha hablado de la revocación de mandato, de hecho lo ejerció como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, pero ahora, ¿por qué están las dudas? Bueno, en primer lugar, porque él quiere un referéndum revocatorio para 2021. Justo para la elección intermedia. Esto, vámonos por partes, por las etapas reales, Carlos Eduardo. ¿Qué pudiera significar que Andrés Manuel López Obrador, con este nivel de aceptación que tiene en este momento, imagíneselo en la boleta electoral y lo que podría significar, pues simple y sencillamente tener una mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados, que es lo que se va a contender en el 2021. Ese es el primer paso por el cual se está diciendo, está bien, vamos al referéndum revocatorio, pero en una fecha diferente. Si quiere él que sea justo a la mitad de su mandato, bueno, pues tendría que ser por allá por diciembre de 2021, es decir, 6 meses después de la elección. El costo, bueno, pues el costo tiene que significar algo y México es un país que puede pagarlo, Carlos Eduardo. Antes de darle la palabra, quiero pedirle disculpas a Renata Turrent, que es la dama, no comencé por ella, le pido disculpas y le doy la palabra. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no voy a hacer lo que no puedo hacer? Bueno, creo que es una retórica que viene de la derecha que yo no le encuentro fundamento, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia de que se va a reelegir. Y de hecho, lo que comentabas hace unos minutos, ¿no? Todos los presidentes anteriormente han tratado o han tenido medio la espinita de la reelección y Andrés Manuel ha sido el único que acaba de firmar un compromiso de no hacerlo, ¿no? Si lo quisiera hacer, ¿para qué habría de firmar una carta compromiso? O sea, no entiendo yo de dónde se saca estas ideas de que se va a reelegir, específicamente cuando él está tomando, de hecho, cartas preventivas en el asunto. Entonces yo al revés, yo no entiendo de dónde viene esa idea de que se va a reelegir, ¿no? Y voy a disentir sobre la revocación de mandato en 3 años, ¿no? ¿Por qué no lo haríamos a la mitad bueno, cuando son las elecciones? Entiendo que les da miedo que esté el nombre de Andrés Manuel en la boleta porque va a jalar gente, pero pues pónganse a hacer política, ¿no? O sea, y pónganse a hacer chamba y de esa manera pues podrían no estar asustados de que Andrés Manuel esté en la boleta en la mitad de su mandato, pero no le encuentro yo nada grave, más allá de que pues tienen miedo porque no han hecho su chamba. Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, ¿cómo ve este tema que lo ha manejado el presidente López Obrador desde que estaba como candidato ya en la campaña? A ver, Carlos, muchísimas gracias. Mira, el tema tiene efectivamente yo creo que varias aristas. La primera es la firma de este compromiso. Y vaya, yo te diría que por un lado, bueno, pues genera mucho gusto, genera mucho optimismo que el hecho que haya firmado pues algo que era un temor fundado de muchos sectores de la población mexicana, que él tuviera esta tentación. Pero por el otro lado también, ¿por qué habría que firmar algo que está en la ley? Es decir, ¿por qué habría que firmar una obligación de la ley que es en este momento no hay reelección? Es decir, no tendría por qué haber un motivo por el cual tuviera que firmar algo que él está obligado a hacer. O
sea, no es nada para celebrarle y no es nada para halagarle que lo haya hecho. Por el otro lado, difiriendo con Renata, el presidente López Obrador tiene una historia de no cumplir compromisos verbales. O sea, cuando él era jefe del gobierno del entonces Distrito Federal, bien dijo que él iba a terminar su mandato, que él no iba a aspirar a la presidencia de la República, la famosa frase de denme por muerto, y meses después renunció, como dijo que no lo iba a hacer, y se lanzó a la presidencia como dijo que no lo iba a hacer. Lo cual, bueno, está en su derecho, pero hay una historia y hay un historial de no cumplir esos compromisos verbales. Por el otro lado está también la parte de la que hablaba Juan María, que tiene que ver, y bueno, que Renata también tocó brevemente, que tiene que ver con el hecho de que el nombre y de que la figura de un presidente esté en una boleta electoral exactamente en la elección, el día de la elección, de un poder distinto al que al presidente pertenece, que él es el poder ejecutivo. ¿Por qué tendría que estar su cara? ¿Por qué tendría que estar su imagen? Por bien que lo haga o por mal que lo haga, eso no es un tema, como dice Renata, de chamba política, ese es un tema jurídico. Si al final de cuentas la revocación de mandato va a ser a medio mandato, no tiene por qué estar 6 meses antes en una elección que se puede ver influenciada, que se puede ver alterada por la presencia del presidente en turno en una boleta electoral, sea cual sea el motivo jurídico. Es decir, no hay, jurídicamente se puede justificar lo que sea, todos lo sabemos, más con una mayoría como la que hoy tiene Morena en el Congreso. El único problema, el problema no es jurídico, y el problema es, como bien lo dijo Renata, de chamba política. Entonces, así como el tema de que se pongan a hacer su chamba para que 6 meses antes la imagen del presidente López Obrador influencie a favor a la votación por diputados y senadores, bueno, pues la otra parte es decir, pues que se pongan a hacer su chamba para que 6 meses después esa misma imagen pueda sobrevivir una revocación o una continuación, una ratificación plebiscitaria del mandato. Ahora, diversos sectores políticos y sociales de México han reaccionado a la propuesta de revocatoria de mandato del presidente López Obrador. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, calificó esta propuesta como sospechosa, ya que según advierten, el mandatario buscaría al final la reelección. Escuchemos y ya regresamos. La reforma a la Constitución para instituir la revocación de mandato que propuso el presidente López Obrador y los legisladores de Morena y que se pretende votar en la Cámara de Diputados debilita la estabilidad de la democracia. Es una iniciativa sospechosa para influir en el proceso electoral de 2021 y eventualmente transitar hacia un intento de reelección presidencial. Aparece aquí en este pronunciamiento la palabra sospechosa y la quiero unir con populismo, que también es una palabra que está en el debate en México ahora mismo, y quería preguntarle a Juan María Naveja, analista político, además exfuncionario del gobierno mexicano, ¿por qué es sospechosa? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está bajo sospecha de los mexicanos cuando está diciendo, oye, quiero ratificar que no es mi intención seguir en el poder? Bueno, Carlos Eduardo, hay un hecho que el presidente López Obrador es populista, eso no hay duda. ¿Y dónde viene el temor? El temor está en el mundo en este momento. Lo que está pasando con los populistas de izquierda y de derecha que han llegado por la vía electoral y que se están convirtiendo en una verdadera amenaza para los pueblos. En el caso concreto y puntual con respecto a la revocación de mandato y la sospecha que está generando es por los propios antecedentes del mandatario. Él jamás ha aceptado una derrota. Él siempre ha aceptado sus victorias, pero nunca ha aceptado cuando ha perdido. Ahora estamos hablando y estamos escuchando a Tatiana con el mismo lenguaje del presidente López Obrador, de adversarios y de conservadores.
cuando simple y sencillamente en un país un presidente llega a gobernar para todos, ya no tiene adversarios, tiene conciudadanos que son los que están en un momento dado de acuerdo o en desacuerdo con él. Eso pasa en todas las democracias del mundo. Ahora bien, este populismo lo podemos observar en los programas de gobierno que está desarrollando. No puede uno más que estar de acuerdo en el equilibrio financiero que el propio presidente ha manejado, pero también las preguntas son qué es lo que va a suceder en el largo plazo con el indispensable crecimiento que necesita México y frente a lo que está pasando con la forma en que se está haciendo. Carlos Eduardo, ustedes conocen muy bien en Venezuela cómo se conforman los padrones sociales que terminan siendo de uso de los gobiernos. Bueno, pues ahora hay un grupo que se llama Servidores de la Nación que se dedican a levantar a aquellas personas, o los nombres de aquellas personas que van a ser beneficiadas por los programas sociales. Esto, al final de cuentas, la historia nos dice, se convierte en votos, Carlos Eduardo. Renata, ¿va el presidente Andrés Manuel López Obrador por el camino del populismo? Ya vamos a hablar, Renata, más adelante, por supuesto, de la popularidad del presidente, que es histórica. Muchas cosas, ¿no? O sea, no, en primer lugar, ser populista no necesariamente eres un autoritario, ¿no? Y viceversa. Y creo que le tenemos que perder un poquito de miedo a la palabra del populismo. No tiene nada de malo ser un presidente populista. En primer lugar. En segundo lugar, mencionaba un poco Juan María sobre que Andrés Manuel no ha sabido aceptar las derrotas. Y yo no entiendo por qué no ha sabido. Digo, le robaron una elección en 2006 y como ciudadano hizo su protesta, que está perfectamente protegido bajo la ley. Entonces yo no entiendo qué es lo que no aceptó, qué es lo que no acepta, ¿no? Y hablabas un poquito de los programas sociales que después se vuelven bases de votos bueno, pero ¿por qué no habríamos de invertir en programas sociales, no? Y hablando de eso, pues de lo que sí tenemos evidencia es de gobiernos de derecha que han metido dinero que acaban teniendo clientela de los intelectuales de derecha que se hacen pasar por neutrales y acaban violando leyes al meter lana para sacar pues documentales de populismo, para asustar a la gente y para tratar de inferir en elecciones, ¿no? Entonces lo que no les gusta es que se escogió a un presidente que ya no les va a seguir toda esta robadera y ahora se va a invertir en la gente, cosa que no se había hecho en todo el periodo neoliberal, ¿no? Entonces esa es la parte que ahora nos asustan con, es que es populista y el dinero se está yendo a programas sociales. Es que qué bueno que se esté yendo a ¿Por qué no habríamos de invertir en programas sociales cuando todo el dinero anteriormente se había ido a empresarios y la prueba más grande del fracaso del neoliberalismo es esta falta de crecimiento? O sea, no hay nada que sostenga un sistema neoliberal como el que teníamos, donde los ricos se hacen más ricos y tenemos una desigualdad tremenda. Señor Valdivia, dice Renata, ¿por qué tenerle miedo al populismo? ¿Usted qué piensa? A ver, yo creo que efectivamente ahí hay una frase de Renata con la que estoy de acuerdo, que es que el populismo no necesariamente debe significar autoritarismo. Y en ese sentido, pues es que el populismo, Carlos, tiene 156,000, estoy exagerando obviamente, pero acepciones y significados. Yo creo que finalmente aquí lo que se ha venido equiparando a populismo es una serie de políticas públicas que buscan generar ciertos símbolos vinculados al bienestar social en contra y en contraposición a símbolos que supuestamente van en contra del bienestar social. Y eso es una dicotomía absolutamente falsa, es decir, tanto de un lado como del otro. O sea, decir que el populismo social, por llamarle de algún modo, es mejor que el populismo empresarial, pues es una dicotomía totalmente falsa. Un país y una sociedad
crece efectivamente a partir de generar riqueza. No se puede repartir la riqueza que no se genera. Ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso lamentabilísimo de Cuba y ahí está el modelo fallido de todos los países excomunistas y muchos de los llamados socialistas que pues también eran comunistas. Y ahí está el caso, por ejemplo, de un comunismo de mercado como China, que ha tenido un éxito importante en los últimos años. No es un tema de ideologías, no es un tema de términos, es un tema de entender que la riqueza primero se tiene que crear y segundo se tiene que repartir de manera adecuada. Efectivamente, también ha habido digamos, ciertos sistemas económicos que ha transitado México, incapacidad por lo menos visible de repartir adecuadamente los recursos. Pero también hemos pasado épocas en que esa obsesión por repartir lo que no hay ha hecho que se deje de producir, que la producción, que el empresariado deje de creer en el país, que el empresariado genere desinversión y que entonces, por más que se quiera repartir, no habrá manera. Nosotros, desde el empresariado mexicano, hemos dicho una y otra vez que nosotros queremos que le vaya muy bien al presidente López Obrador. Hemos hecho, ¿por qué? Porque en la medida en que le vaya bien al presidente López Obrador, le irá bien al país. Esto siendo siempre sumamente cautos y poniendo mucha atención en que ciertos indicadores, tanto económicos como políticos como democráticos, estén siempre revisados y estén siempre atendidos. Y por eso es que se ha expresado en su momento la preocupación por ciertas decisiones, como por ejemplo hoy se expresa, diría yo, una inquietud y creo que además absolutamente fundamentada de temas que se quieren hacer parecer como un fortalecimiento de la democracia, como el tema de las consultas populares o la revocación de mandato, que bien llevadas adelante son maravillosas y estamos de acuerdo porque fortalecen a la democracia, pero que generan dudas porque en el pasado inmediato, por ejemplo, las consultas populares que se hicieron para cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México u otras que se han hecho recientemente, pues no son sino una vacilada. O sea, son preguntas absolutamente sesgadas y sin un diseño adecuado en términos de representatividad. Eso es lo que genera dudas, Carlos, querido. Y vuelvo a lo mismo. Me parece que lo otro, el tema ideológico, es una dicotomía falsa. Tengo que hacer la primera pausa aquí en Zoom a la Noticia. Lo voy a hacer, por supuesto, con la opinión, el comentario de nuestros televidentes a la pregunta de hoy. ¿Cree usted que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá su promesa de no reelegirse en el cargo? Están respondiendo bajo el hashtag #AMLO y por ejemplo nos escribe Ricardo y dice: el presidente López Obrador hasta ahora ha cumplido lo que prometió en campaña. El compromiso firmado es la evidencia de que su prioridad es el pueblo mexicano y no la reelección. También tenemos el comentario de Julie, quien nos escribe y nos dice: López Obrador más adelante puede pedir una consulta para que se apruebe su reelección. La firma del compromiso no es vinculante y no garantiza nada. Un comentario más antes de la pausa de Nicolás: a López Obrador no le van a alcanzar los 6 años para hacer todo lo que prometió en campaña. Es obvio que más adelante buscará a la reelección. Con una aprobación del 78%, Andrés Manuel López Obrador cumplió el pasado 10 de marzo 100 días en el poder. Concentrado en la erradicación de la corrupción, la pobreza y el robo de la gasolina, el líder de izquierda dice que trata de sortear, de evitar las problemáticas que han dejado gobiernos anteriores. Sin embargo, los índices de violencia en el país no disminuyen y las perspectivas económicas no son positivas. Lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno. Este es el balance de Andrés Manuel López Obrador al cumplir sus primeros 100 días al frente del país. Erradicar la corrupción, combatir la pobreza, acabar con el narcotráfico y el crimen organizado, parte de los objetivos del hombre de 65 años elegido el pasado julio. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. López Obrador ha tenido un gobierno itinerante. Desde que asumió el cargo a este fin de semana logró recorrer todos los estados del país. Cumplió así con su afirmación de una administración dedicada al pueblo y no hecha desde un palacio presidencial.
De hecho, el Palacio de los Pinos sirve hoy como centro turístico y el mandatario vuela en aviones comerciales. Lo que él ha denominado la etapa de la reconciliación y la transformación lo ha llevado a tener la popularidad más alta de un presidente en sus primeros 3 meses de gobierno. Según los más recientes sondeos, alcanza el 78% de aprobación entre los ciudadanos. Tarea que él reconoce como empujar un elefante. Empujar, ¿no? Al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento. Es un cuerpo de avance lento. Y es que solo un mes después de asumir la presidencia, AMLO tuvo que enfrentar la realidad del robo de combustible. Emprendió un plan para evitar lo que se conoce como el huachicoleo y que ha generado millonarias pérdidas a la petrolera estatal Pemex. La medida primero trajo el desabastecimiento, que pese al descontento, lo ha llevado a un ahorro de unos 263 millones de dólares. Pero también lo hizo enfrentarse a una tragedia, la explosión del ducto de Tlahuelilpan, que causó la muerte de más de 130 personas. Desgraciadamente, demuestra de que hay que terminar con esta práctica que llevó a la tragedia, que no solo es de este municipio o de este estado, desgraciadamente es una práctica que se fue arraigando. AMLO no escapa a las controversias. El mandatario ha recibido críticas a sus decisiones, como la cancelación de la construcción de la nueva sede del Aeropuerto Internacional y la creación de la Guardia Nacional. Mientras el proyecto de la terminal aérea sigue en pausa, la seguridad pública militarizada ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ya se están elaborando también las leyes complementarias, la ley de uso de fuerza y la ley orgánica, la que tiene que ver con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Pero no todo es color de rosa. Los índices de crímenes no disminuyen y las agencias calificadoras no dan una perspectiva positiva frente al crecimiento económico. Tampoco se ve un avance en el control de la migración ilegal y su administración sigue atendiendo a los miles de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Pese a ello, López Obrador insiste en que su gobierno va bien y que intenta arreglar los errores de los gobiernos anteriores. Vamos a seguir con el debate aquí en Zoom a la noticia. Popularidad del 78%, lo veíamos allí en el informe. Más mayoría en el Congreso, para algunos es una fórmula perversa porque me da igual a reforma constitucional, lo que para todos es el poder completo en manos de un proyecto político. ¿Ustedes cómo lo ven? Comienzo con Juan María Naveja. Bueno, me parece que en este caso lo que hay que señalar es que el diagnóstico del presidente es correcto. El diagnóstico de corrupción, situación de inseguridad, es un hecho. Ese diagnóstico está bien hecho. Lo que ha estado mal es la ejecución. Ya señalaba la nota informativa que el crimen ha seguido avanzando. En los 100 días de gobierno fueron más altas las cifras de este gobierno que del anterior. No es poca cosa lo que está sucediendo con las calificadoras. Ayer nada menos Fitch ya pronosticó un crecimiento del 1.6%. Estamos ante un presidente profundamente ignorante y que para mí vive en una subrealidad. No hay día, como ustedes saben, él da una conferencia de prensa todos los días. Es el primer presidente en el mundo, en la historia, que da una conferencia de prensa todos los días. Y en esa conferencia de prensa lanza acusaciones, lanza señalamientos, pero no hay procedimientos legales. Decía Tatiana hace un momento algunas acusaciones que hubo contra intelectuales de la derecha. Pues sí, pero lo que ha resultado ha sido más un linchamiento porque no ha habido pruebas y menos procedimientos. Ha habido una falta de respeto al debido proceso y también subrayemos que hasta este momento lo que hemos visto con respecto a la Guardia Nacional es una preocupación porque estamos viendo cómo si había algún avance con la creación de la Policía Federal, ahora el presidente está hablando de 200,000 efectivos, es decir, utilizar Marina, Ejército y Policía para poder
desarrollar actividades policíacas de ciudades, y eso es sumamente peligroso. Y por lo que respecta al aeropuerto, bueno, pues tenemos allí, esa es una de las principales focos de corrupción. Son más de 100,000 millones de pesos los que hasta ahora se han perdido por la anulación, la cancelación de este proyecto. Sí, vuelan en naves comerciales, pero resulta que no sabemos cuánto está costando la renta del hangar en donde está siendo custodiado el avión presidencial, que difícilmente se va a poder vender. Y aun cuando se venda, el costo para México será sumamente elevado. Es decir, yo creo en el diagnóstico de López Obrador, pero lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora nos deja mucho que desear y mucho para qué preocuparnos. Renata Turren tiene la palabra. Muchas cosas. Nada más empiezo con lo de la economía y la violencia. Como dice, y voy a usar otra palabra nada más para no citarlo directamente, ¿no? Pero sí, como cualquier cambio estructural, nos dejaron un cochinero y nos dejaron un cementerio de país, ¿no? Entonces no se puede esperar que en 3 meses se va a revertir la falta de inversión pública y todos los indicadores económicos. Por un lado, por otro lado, las economías de Estados Unidos y del mundo se están desacelerando también, entonces no necesariamente viene de nada más de México, ¿no? Y aunado al cochinero que nos dejó Peña Nieto, por un lado. Y lo de la violencia, en realidad no creo que nadie pudiera pensar que en 3 meses se va a poder revertir una guerra que nos dejó Calderón y el cementerio que nos dejaron en el país, ¿no? O sea, es un plan a mediano y largo plazo con lo de la Guardia Nacional que quiero aclarar. Creo que es un grave error ver la Guardia Nacional como un instrumento aislado. Es un proyecto de 8 ejes que atacan el problema de raíz, a diferencia del plan de seguridad que presentaron en gobiernos anteriores. No tiene nada que ver una cosa con otra. La Guardia Nacional es uno de los ejes, pero que se complementan con todas las intervenciones para atacar los problemas de raíz que llegan que acaban en la violencia, ¿no? Entonces, ver la Guardia Nacional nada más como que van a soltar militares, que además de todo ni siquiera pasó así porque tiene mando civil, creo que es un error. Y escucho mucho sobre el diagnóstico, que AMLO hace un buen diagnóstico pero no ejecuta. Y yo traigo aquí unos puntos bien puntuales de cambios estructurales que se han hecho en los 3 meses de gobierno que lleva, que no se vieron, no se han visto en otros gobiernos, ¿no? Y es el salario mínimo, que es la primera vez en 30 o 40 años donde en realidad hay un incremento en el salario mínimo del 16% en términos reales. Hay programas sociales valiosísimos que regreso a la estrategia de seguridad que apoyan a la Guardia Nacional, como son los Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de pensiones a adultos mayores, que además tiene un componente de reparaciones a comunidades indígenas, donde las personas mayores de comunidades indígenas pueden acudir a recibir su dinero antes de los 68 años, a los 65, y cómo eso no nos puede emocionar, ¿no? Como país. Está el presupuesto de austeridad, después de tanta gastadera, tanta robadera, por fin se pone orden y se bajan los sueldos de los servidores públicos. Es grotesca la diferencia que alguien en el sector público pueda ganar 400, 500 mil pesos cuando la mitad del país está en pobreza, ¿no? O sea, no, es una grosería. Y en cuestiones de justicia tenemos la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, después de la vergüenza y la injusticia tan burda que tuvo el gobierno de Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa. Está la Comisión Nacional de Búsquedas, que me parece fantástica, ¿no? Tiene una frase que a mí me encanta, Andrés Manuel, que es la justicia, la paz es fruto de la justicia, ¿no? Y cómo empezar a reparar el país sin ni siquiera tener antes ningún proyecto más allá de la Policía Federal. El combate al huachicol, como se mencionaba anteriormente, o sea, nos estaban robando este patrimonio nacional, nos estaban robando, y pues ahí va, o sea, están 70% menos de robo. La manera en la que se está tratando a los migrantes con un enfoque de derechos humanos, a comparación de cómo se estaban tratando anteriormente, ahora todo el mundo entra con su brazalete, es una entrada mucho más humana, y a pesar de que la situación se puso más complicada después de que el gobierno de Estados Unidos quiere que nosotros recibamos a los migrantes que están esperando su proceso legal de refugio en Estados Unidos, ¿no? Y aún así, Ebrard salió a decir que por cuestiones estamos en desacuerdo con esa postura de Estados Unidos unilateral, pero estamos
tomamos el reto por cuestiones de derechos humanos. O sea, yo no podría estar más contenta con lo que va. Estamos hablando de los primeros 100 días de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Juan María Naveja decía, estamos frente a un presidente profundamente ignorante, y decía Renata Turrent, decía, nos dejaron un cochinero, un cementerio de país. ¿Cómo lo ve Arnulfo Valdivia? A ver, querido Carlos, yo espero, y digo, evidentemente, pues no somos ajenos a unos niveles de aprobación altos, históricos, y yo diría prácticamente únicos para un presidente en el mundo. Pero yo espero que, como todo tema mediático, se tome desde el gobierno con la mesura adecuada. Y paso primero al tema de la aprobación, o de los niveles de aprobación. Los niveles de aprobación, como se miden, no son otra cosa que una encuesta que se levanta a la gente diciéndole que si piensan que las cosas van bien o van mal. Y un altísimo porcentaje de los mexicanos piensa que el presidente López Obrador va bien. Y esto, popularidad viene o la popularidad, la medición de la popularidad, pues viene simplemente de la percepción. Y la percepción se ha creado a través de una estrategia muy bien hecha, muy bien cuidada de comunicación. Es decir, el presidente López Obrador y su nuevo gobierno, creo que además adecuadamente, como decía José María, logró identificar cuáles eran los símbolos de gran molestia de la gente en México, y a través de una serie de simbolismos contrarios a esos símbolos negativos, ha logrado generar una percepción positiva, lo cual me da mucho gusto. Ahora, eso, la percepción, y por lo tanto los niveles de popularidad, que repito, espero no se los crean, porque igual que suben, bajan, son resultados, son una creación subjetiva de la percepción, es muy diferente a las soluciones de fondo. Yo creo que en 3 meses, efectivamente en 100 días, es prematuro echar campanas al vuelo y cantar victoria, y también es prematuro juzgar demasiado fuerte algunas de las decisiones. Lo que también es cierto es que las perspectivas en muchos sentidos son, en general, o en muchos sentidos, pues hay un consenso de que se está caminando en el camino correcto y de que se deberían tener algunos resultados pronto, y en otros también hay un consenso de que las cosas no van bien. O sea, las calificadoras todavía, a pesar de la lucha al huachicol, que no dejó de ser importante y no dejó de ser una medida simbólica, vuelvo a lo mismo, pues las perspectivas para Pemex reales, objetivas, financieras, son bastante malas. Las medidas que se han tomado no garantizan un crecimiento de Pemex, y tampoco se ve que en el mediano plazo se vaya a resolver. El tema del aeropuerto, volvemos a lo mismo, o del parar el avión presidencial, pues ahí está el avión presidencial parado como un símbolo de que ya no se usa o de que ya no hay opulencia, pero sería interesante ver cuáles están siendo los costos de viajar por líneas comerciales con el presidente, las escoltas, los secretarios, los subsecretarios, los directores, etc. Y ver si eso multiplicado por todas las secretarías era más barato que utilizar una flota propia. Y así podría seguir yo dando ejemplos. Entonces, vuelvo a lo mismo. La popularidad es una cosa, ha golpeado o ha llegado a atender la percepción simbólica de la gente, por supuesto que sí, pero vamos a tener que estar muy atentos a que las decisiones que se están tomando sean realmente soluciones a los problemas que tiene México. Y yo repito, esperamos que sí, porque si le va bien al presidente y esas decisiones son correctas, le va a ir bien a México. En algunos casos hay muchísima preocupación de que no estén siendo las correctas, y habrá que esperar. Hay un tema que voy a analizar luego de esta pausa que vamos a hacer, y es la posición del gobierno de AMLO sobre la crisis en Venezuela. Por ahora, a la pausa, con el comentario, por supuesto, de nuestros televidentes. La pregunta de hoy: ¿cree usted que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá su promesa de no reelegirse en el cargo? Están respondiendo bajo el hashtag #SunAMLO. Jenny, por ejemplo, nos dice: AMLO solo lleva 4 meses en el poder. Es muy apresurado pues que afirme que no buscará la reelección, solo el tiempo lo dirá. También nos escribe Sandra, dice: ya hay experiencias en la región con Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, que dijeron que no iban a reelegirse e hicieron todo lo contrario.
Un comentario más de Javier. El presidente López Obrador solo responde a lo que le pide el pueblo, y si el pueblo le pide que continúe en el poder, él seguro lo someterá a consulta. El gobierno de México ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá su relación diplomática con Venezuela y que evitará confrontaciones con cualquier nación. Además, ha dicho que siempre estarán dispuestos a contribuir en el diálogo como salida a la crisis que vive Venezuela. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. La posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a la crisis que se vive en Venezuela para muchos está ajustada a lo que decía allí el funcionario, que es pues, el respeto al principio de no injerencia en asuntos internos de otro país, pero para otros analistas políticos de América Latina es una posición de alguna manera que al final estaría llevando al gobierno de México a la complicidad con un régimen como el de Nicolás Maduro, que esta semana nomás se presentaron videos ante la Organización de los Estados Americanos donde se muestra cómo se tratan a las personas que están detenidas por razones políticas. ¿Ha pecado de alguna manera el presidente López Obrador en esta posición sobre la crisis en Venezuela? Juan María Naveja tiene la palabra. Bueno, no ha afectado de mayor forma porque no hay un conocimiento pleno de la población, pero no cabe duda que México ha estado muy lejos de asumir la responsabilidad que tiene como uno de los líderes de la región. No dejemos de reconocer una cosa muy importante, Carlos Eduardo. No estamos hablando aquí de cuestiones legaloides, estamos hablando de derechos humanos. En Venezuela se está muriendo la gente de hambre. En Venezuela la gente se está muriendo por falta de recursos médicos. Esta es la realidad. Y lo que se está pidiendo es la intervención para participar en apoyo de un pueblo que en este momento requiere de ese respaldo. México se ha quedado solo, ya ni Uruguay, a través de este comunicado que se había establecido, está junto con México. El Grupo de Lima y, digamos, 50 países nos demuestran que México se ha quedado junto con Bolivia, con Corea del Norte, con Rusia, con China, con Rusia y China únicamente por las deudas que tiene Venezuela con estos dos países y que son las razones fundamentales por las cuales siguen respaldando el régimen de Maduro. Yo diría, Carlos Eduardo, que por lo menos la actuación del gobierno mexicano ha sido sospechosa, por así decirlo. Renata, ¿le ha faltado dureza, tal vez más investigación, conocer más lo que están viviendo los mexicanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador antes de emitir una posición que para muchos no es la correcta frente a violaciones, por ejemplo, de los derechos humanos? Bueno, primero que nada quiero yo recordar que está en nuestra Constitución la no intervención, ¿no? Entonces no nos podemos pasar la Constitución así porque sí y bajo esa lógica, entonces ¿dónde paras? ¿Dónde pones la línea, no? Porque hay violaciones de derechos humanos en Yemen, se está muriendo la gente por una guerra financiada por Estados Unidos y nadie decimos nada, ¿no? Entonces poner la línea de la intervención aquí sí y aquí no con cuestiones de derechos humanos cuando en nuestro propio país tenemos un problemón de derechos humanos me parece un poco aleatorio, ¿no? Y más que aleatorio, pues tienen tintes políticos. Entonces yo estoy contenta con la decisión del gobierno de no intervenir y no perpetuar estas intervenciones estadounidenses, porque norteamericanos somos también nosotros, estadounidenses que históricamente han hecho un daño en Latinoamérica tremendo, ¿no? Y ¿por qué habríamos de estar detrás? O sea, no es como que Estados Unidos tenga ningún interés por los derechos humanos de Venezuela, por Dios. Si tienen niños encerrados en jaulas y perdieron a sus papás, niños migrantes, o sea, nadie le crea al gobierno de Trump ni al gobierno de Bolsonaro que en realidad tienen algún interés por los derechos humanos de Venezuela. Ahora, eso no significa que si hay violaciones de derechos humanos se debe de expresar preocupación, como lo ha hecho Marcelo Ebrard desde el principio, pero eso no significa que tenemos que ir a meter nuestra cuchara a donde no nos corresponde. Hay una cosa que
valiosísima que es la autodeterminación de los pueblos y yo no entiendo por qué desde el otro lado del mundo, aquí en México, podríamos pensar que tenemos nosotros la solución para un país que es totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Si a veces no podríamos hacer ni siquiera un buen diagnóstico de aquí en Chiapas, que deja más allá que nosotros vamos a saber qué es lo que le conviene y meter la cuchara en algo que no nos corresponde. Y nuevamente tiene fundamentos constitucionales, ¿no? Entonces, pues no, yo no veo más bien por qué habríamos de meternos a un país que no es el nuestro, y estamos ahí para negociar, ¿no? Y hemos puesto a México y las instituciones mexicanas para ayudar a lograr una salida pacífica y una democratización del pueblo venezolano, pero eso no significa que vamos a apoyar, desde mi punto de vista, un atentado a la autodeterminación del pueblo de Venezuela liderado por Estados Unidos. Señor Valdivia, ¿está en el andén, en la acera correcta, el gobierno de AMLO frente a la crisis en Venezuela? A ver, Carlos, mi postura, que bueno, debo decir ahí que pues es una postura personal y por supuesto desde mi propia experiencia en el tema internacional, y voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, es un poco polémica, pero es mi postura y así es. A ver, a mí me parece que hay varios grados de no intervención. Obviamente hay varias interpretaciones de la no intervención. Y por supuesto, opinar no significa intervenir. Yo creo que efectivamente el gobierno de México se ha quedado sumamente corto y es lamentable y es vergonzosa la forma en que se ha quedado corta en criticar y por lo menos poner sobre la mesa global las gravísimas violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela. Decía Renata, en México también los hay, claro, y por eso es que son un derecho universal. Y cualquier gobierno, es más, todo gobierno, tiene la obligación, no solo el derecho, la obligación de denunciar, sí, en su propio país y por lo tanto fuera, porque estamos hablando de derechos universales. Eso no tiene nacionalidad. Dos, eso efectivamente no justifica de ninguna manera, de acuerdo con la postura que hoy tiene el gobierno de México y que es una postura histórica de México que cambió en los últimos años a través de interpretaciones de los principios de política exterior, pero que se regresa de algún modo a la práctica tradicional y a la interpretación tradicional de los principios de no intervención, de la doctrina Estrada, etcétera, de México, de la autodeterminación de los pueblos. Listo, esa es una facultad que tiene el gobierno actual y es respetable. Y, sin embargo, hay otro nivel a todo esto. Y el otro nivel es el nivel geoestratégico. Y ahí es donde creo que mi postura es bastante polémica, pero es así como lo creo. Yo soy el primero que quiere ver a Maduro fuera, porque hablábamos hace rato de populismo, de izquierdas, de derechas. Maduro no es de izquierda, no es de derecha, no es populista. Maduro es simple y sencillamente un tirano, un dictador, un asesino y un tipo que se tiene que ir para que ese pueblo pueda florecer. O sea, no hay vuelta de hoja. Están vueltos locos junto con la otra demente de Delcy Rodríguez y el señor Diosdado, que es otro loco, un poco más listo que ella, pero también otro demente, se tienen que ir. Pero dicho eso, hoy al régimen de Guaidó no le faltan apoyos internacionales. Él tiene todos los apoyos internacionales del mundo, o la gran mayoría. Y sin embargo, Maduro sigue en Miraflores. Al proceso de cambio en Venezuela, lo que sí le hacen falta es mediadores válidos, como en un momento dado, válidos quiero decir con los dos lados, como en un momento dado puede hacer México. La función que puede jugar México en los próximos meses es fundamental y por eso, desde ese punto de vista, desde el punto de vista geoestratégico, creo que no está tan errado. Vamos a la pausa nuevamente con el comentario de nuestros televidentes. Es la última pausa. ¿Cree usted que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá su promesa de no reelegirse en el cargo? Están respondiendo bajo el hashtag #ZoomAnlo. Isabela nos escribe, López Obrador busca un cambio constitucional para perpetuarse en el cargo, solo quiere ganarse la confianza del pueblo y luego invocará al pueblo para cambiar de opinión. También nos escribe Jimena, dice, la firma del compromiso de no reelección es un acto que genera
Confianza en el pueblo. El gobierno de AMLO es transparente y democrático. Uno más, Patricia. AMLO es un presidente de izquierda y es claro que todos los mandatarios con esa ideología siempre quieren quedarse en el poder más tiempo de lo establecido. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Le agradezco a Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno mexicano, a Renata Aturrende, magíster en políticas públicas, y a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Hasta aquí Zoom a la noticia. Espere mañana la próxima emisión con más temas de debate.